Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI, economista de izquierda, colaborador de numerosas publicaciones de aquí y del exterior, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, a quien le damos la bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola a los Claudios, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Hola Eduardo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Eduardo, qué momento que nos toca vivir con la economía del país, ¿no? ¿Cómo lo vas viendo? Después del último censo, donde asegura que somos 47, casi medio millones de personas, donde la población crece y la economía pareciera que no. ¿Cómo estás viendo estos momentos? Claro, la población crece, la economía no, y incluso el Producto Bruto Per Cápita se reduce. Estamos igual que hace, creo que 12 años atrás, ¿no? Claro. Es decir, en términos per cápita no solo no avanzamos, sino que retrocedemos, ¿no? Claro. No, la situación de la economía es una situación muy complicada. El proceso inflacionario es muy complicado, es un dato estructural del capitalismo argentino que viene de larga data, ¿no? Yo que tengo ya algunos años, tengo muy presente la inflación bajo el gobierno de Frondizi, que fue el inicio de la bancarrota de mi papá, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también, sin irnos tan lejos, vos tenés la primera hiperinflación, lo que se llama la primera hiperinflación, que fue con Alfonsín. Sí. Yo recuerdo el escándalo que hubo cuando se pasó a una inflación de 2 dígitos. Intervinieron mesas redondas los académicos, los sindicalistas, los economistas del gobierno, oficiales, todo un gran escandalete, y la inflación siguió su curso hasta la hiperinflación, ¿no? Claro. Después la segunda hiperinflación con Menem, después vino Cavallo que liquidó la inflación, incluso los 3 últimos años del menemismo hubo deflación. En realidad la inflación era negativa. Claro. Y hubo lo que técnicamente se llama reducción de stock con rebaja de precios, ¿no? Pero claro, después vino el 2002 la explosión, porque Cavallo liquidó la inflación, pero sobre la base de la paz de los cementerios, digamos, ¿no? Entonces, eso finalmente explotó en el 2002, la inflación trepó de un día para el otro al 41% con la gran devaluación, pero es cierto que, vos fijate, hubo una devaluación de 3-1, de 4-1 bajo el gobierno de Duhalde, y la inflación solo subió 41%. Hay que reconocer que hay una muñeca de Duhalde muy buena para administrar la situación, y que el Partido Justicialista demostró ahí por qué es el partido del orden, ¿no? Sí. Pero bueno, eso duró un tiempo, después la inflación comenzó a subir, ya en el año 2007, 2008, la intervención del INDEC de Moreno no la pudo controlar, y se terminó en el 2015 con el 38% de inflación. Claro. Después, después tuvimos el rebote ahora en el 20 con el 57%, y ahora estamos en el 58%, y las proyecciones dicen que va a ser un 65%, las proyecciones modestas, ¿no? Hay otros que ya son más burcas, que hablan del 75, 80%. Yo no sé si va a dar eso, pero bueno, con que si llega a dar el 60%, el gobierno va a hacer una fiesta. Claro. Y si llega a ser el 65%, va a ser grave, pero no tan grave como sería con el 80%, ¿no? No, claro. Siempre los números técnicos, como lo que vos nos estás dando o demás, ¿cómo se trasladan a la población? Porque, por ejemplo, ahora yo quiero que nos ayudes a pensar esto. El gobierno, a pesar de todo lo que pasa, dice que el país está creciendo y que está haciendo las cosas bien, y que los números le dan, digamos. Pero lo que se vive en la realidad, lo que vive la gente en la cotidianidad, los trabajadores bajo la línea formales, bajo la línea de la pobreza, trabajadores informales ni hablar, muestran otra cosa. ¿Cómo se entiende esto? Mira, hay una cosa que dice el gobierno que es cierto. En el primer trimestre la economía voló, se creció un 6%. Se creció un 6% empujada por las exportaciones y las inversiones, ¿no? Lo que es un dato, desde el punto de vista de la economía, es un dato sano, pero claro, al no crecerse en base al consumo, quiere decir que la gente no consume lo que tiene que consumir. De todas maneras, las estadísticas muestran que la baja del consumo es acá
en la zona AMBA, Capital Federal y el conurbano, Sí. pero que en el interior el consumo está a full, en todos lados. O sea, ese es el peso indudablemente del campo, que la están levantando con pala en el campo, ¿no? Claro. Se están batiendo los récords de exportaciones, ya se habla de que este año se va a exportar casi por 80.000 millones de dólares. Las exportaciones agrarias están funcionando a pleno, ¿no es cierto? Sí. Vos fíjate que el precio del trigo, desde el inicio de la guerra, en marzo, hasta ahora subió un 50%. Sí. De 277 dólares, la tonelada, está en 440 y algo, ¿no? Imagínate vos. Ahora, acá hay un problema básico que es histórico en nuestro país y que ningún gobierno desde la época ya de los 50 lo pudo resolver. Y es que Argentina exporta lo que se llaman bienes salarios. Cuanto más exportamos, mayor aumenta la carestía de la vida, porque históricamente exportábamos granos, trigo sobre todo, y carne. Ahora exportamos soja, exportamos trigo, exportamos maíz, también estamos empezando a exportar carne, y el dato importante que estamos exportando es de la inteligencia, lo que se llama industria del conocimiento. Claro. Que ese es un dato importante porque no influye sobre el costo de vida, pero el resto sí. Otra vez exportamos bienes salarios, ¿no? Entonces, Sí. Toda esa discusión que hay sobre las retenciones, sobre cómo desafectar los precios locales e internacionales, tiene que ver con eso, que Argentina siempre termina exportando bienes salarios, productos primarios, ahora mucho cereal, y ahora vamos a empezar a exportar productos energéticos también, productos de la tierra, pero cuanto más petróleo exportemos y gas exportemos, va a repercutir también en el mercado interno, ¿no? Claro. También a mí lo que me hace ruido, ahora le voy a habilitar la palabra a mi compañero, lo que me preocupa o lo que me cuesta entender también es esto de que uno dice, bueno, batimos récord en exportación, vamos a exportar, como decías vos, conocimiento, petróleo, recursos naturales, todo sale, pero cada vez estamos peor. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Argentina o por qué ningún gobierno se preocupa por controlar el comercio exterior? Bueno, esa es una realidad, ¿no? Mira, hay que pensar que en la década del 30 fueron los conservadores los que pusieron las juntas reguladoras. Nosotros siempre recordamos las juntas reguladoras del trigo y de la carne, pero los conservadores pusieron 17 juntas reguladoras. Y eso es lo que le facilitó al primer peronismo nacionalizar el comercio exterior, porque tenía buena parte hecha. También es cierto que en aquel tiempo era más fácil porque Perón había nacionalizado los ferrocarriles, los puertos eran estatales, el acopio lo hacía el Estado, era más fácil. Ahora todo es privado. Todo es privado. Bueno, ahora los ferrocarriles están en el marco del Estado nuevamente, pero están destruidos. Solo el 4% de la carga de transporte terrestre se lleva por ferrocarril, todo se lleva por camiones, ¿no? Claro. Y por barcazas, todo funciona en el mecanismo. El acopio es privado, todo está en manos de las grandes exportadoras, no es el Estado. Hoy, para nacionalizar el sector del comercio exterior, que es lo que realmente habría que hacer, que el Estado controle, porque, mira, la famosa hidrovía, que se va a privatizar de nuevo, ya está la licitación, es un colador con 1 millón de agujeros. Este hombre que le dicen el gringo Peretti, no el gobernador de Santa Fe, sino otro que es un kirchnerista del campo, productor de no sé qué cosa, él dice que hay que poner una balanza 1 cuadra antes de cada puerto, no permitir que los camiones de grano se pesen adentro del puerto, sino afuera. Claro. Porque ahí se va el 20% de la carga, se va en negro, ¿no? Es un hombre que sabe de qué habla, digamos, porque se dicen muchas cosas, ¿no? Pero este hombre es un hombre, yo sospecho que es un hombre que sabe de qué habla, ¿no? Sí. Se conoce el contrabando que hay, se conoce que Paraguay de repente exporta más soja que nosotros. ¿De dónde sale la soja de Paraguay? Ellos tienen mucha plantación de soja, pero nunca pueden tener al nivel de lo que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay mucho contrabando. Y después el otro problema que tiene que ver también con la dependencia argentina, porque antes nosotros exportábamos bienes primarios e importábamos equipo durable, máquinas para producir esa. Pero ahora no solo seguimos exportando bienes primarios, importamos bienes y equipos, pero también importamos muchos insumos intermedios que la industria no produce.
Entonces aumentamos nuestras necesidades de importación y eso te da que por más que exportes, el balance por ahora, el balance de divisas sigue siendo negativo. Bueno, porque además hay fuga. Cuando hay posiciones como esta de alta inflación, cuando hay una brecha tan grande entre los dólares oficiales y el mercado negro y los otros, empieza lo de siempre, que se sobrefacturan las importaciones, se subfacturan las exportaciones, el Estado tiene dificultades para controlarla porque el macrismo devastó el Estado y todavía no hubo tiempo de reponer todo eso, ¿no? Claro. Claro. Parece ser, decían en esta crisis que la Secretaría de Comercio Interior en su momento tenía 200 inspectores y ahora tiene solo 15. Entonces no puede controlar nada. Claro. Claro. ¿No? Sí, igual Eduardo, esto es lo podemos llamar como una política de Estado, ¿no? Porque desde que volvió la democracia, por lo menos, después de la dictadura, yo no recuerdo que haya habido gobierno, al contrario, el gobierno que supuestamente más nos hizo crecer fue el que vendió todo, lo privatizó o lo dio a concesión, ¿no? El que terminó teniendo deflación, como vos decías, en el gobierno de Menem, ¿no? Claro, yo no recuerdo gobiernos que hayan trabajado para que Argentina tenga cierta independencia en su comercio o en su... vos fijate que todas las concesiones privatizadas que hizo Menem vencieron en la etapa que se inicia en el 2004, todos los años del kirchnerismo, sí. Y todas esas concesiones fueron renovadas. Claro. La ferroviaria, la de la hidrovía, fueron renovadas todas, nadie dio marcha atrás en eso, y ahí está la fuente del déficit. Bueno, la inflación hoy obedece a muchas, hay una porción de la inflación que es claramente importada a partir de la guerra, que vos viste que es un fenómeno mundial. Claro. La inflación del mundo estaba creciendo ya con la pandemia, y con la guerra de Ucrania se fue por las nubes. Fíjate que Estados Unidos tiene un 8%, 8,5% de inflación, cuando siempre tuvo el 1,5%, 2%. Sí. Es decir, la multiplicó por más de 4 la inflación. Sí, en Inglaterra también están más o menos con la misma inflación. En Inglaterra, en Europa también. Se están volviendo locos. Que vengan a la Argentina a vivir un ratito. No, claro, no, pero para ellos es una... Porque vos fijate que nosotros que teníamos, digamos, una inflación que dejó Macri del 50%, la tenemos en el 60, 70%, o sea, en porcentuales aumentó mucho menos que la de Estados Unidos en esta crisis. Claro. Pero claro, nosotros partimos de un nivel altísimo, ¿no? Claro. Un nivel altísimo. Claro. Eduardo, te cambia un poquito el tema, porque, bueno, no es que te cambió el tema, porque en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? El momento difícil que estamos viviendo los argentinos. También está el tema de la deuda externa y también está el tema de los ajustes, ¿no? Porque, ¿por qué los ajustes? ¿Por qué siempre se piensa en que el déficit de Argentina o el déficit fiscal tiene que ver con el sector que menos tiene en Argentina, ¿no? Con el tema de los planes sociales, el salario de los trabajadores, los jubilados. Mira, hay que decir una cosa, ¿no? Bueno, el tema con el fondo es una deuda absolutamente fraudulenta, que este gobierno la ha reconocido, y con los acuerdos que hizo con los privados y ahora con el fondo, es decir, cambió la etapa, la deuda ya está, ahora hay que ver cómo se paga, no la dan vuelta atrás ni nada. Claro. Había muchos argumentos incluso en la pandemia para decir, bueno, en este lío que hay mundial, suspendamos los pagos y esperemos a que desencillemos hasta que aclare, pero no, el gobierno siguió adelante con los planes que se había trazado desde el primer día, bueno, y aquí estamos en esta situación, ¿no? Claro. Con la deuda. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, lo que vos decís, que vos fijaste que los neoliberales plantean la emisión es fuente de la inflación. Bueno, en el último año la emisión solo creció 44%. ¿Cuánto creció la inflación en los últimos 12 meses? 50 y pico por ciento. 50 y pico. El tipo de cambio, la devaluación, el tipo de cambio empuja la inflación. ¿Cuánto se devaluó en los últimos 12 meses? 24,3%. ¿Cuánto es la inflación? 50 y pico por ciento, ¿no? La tasa de interés, que todavía no juega, pero que tiene, lo que dice el fondo, que tiene que subir arriba de la inflación. Bueno, la tasa de interés hoy está en el 48%, la inflación es el 60%. Sí. O sea, ninguno de esos mecanismos que tradicionalmente, digamos, los salarios,
pero los salarios en el mejor de los casos se están empardando a la inflación. Son muy pocos los gremios que superan, bancarios, ahora puede ser que el neumático, algunos otros, pero ni los aceiteros, pero el resto no supera la inflación. Entonces, ninguna de las fuentes tradicionales de la inflación, según los neoliberales, está funcionando como inflacionaria. ¿De dónde sale la inflación? Hay claramente un componente importado que no hay que descartarlo, que tiene mucho que ver con el 6,7 del mes de marzo y el 6 de abril, ¿no? Pero después hay una inflación por distribución hay una disputa por la distribución del ingreso, pero no es una disputa histórica en términos verticales, capital-trabajo, porque ya te dije que no hay un gran avance de los salarios. La disputa es horizontal, es intercapitalista, por apropiarse del excedente económico. Entonces van subiendo cada uno para apropiarse cada vez más de ese excedente económico, ¿no? Claro. O sea, prefieren ganar por mayor alícuota de ganancia que por vender el consumo masivo, ¿no? Claro. Venden menos pero a más precio, en vez de vender a menos precio y más cantidad. Claro. Entonces eso está perjudicando. Y la otra cosa que está perjudicando también es la gran incertidumbre política que hay en el país, que este culebrón al interior del gobierno, cualquier empresario, si uno fuera empresario también diría, estos tipos van a terminar que estalla todo, yo compro dólares y aumento los precios por las dudas, porque es la forma de preservarse, ¿no? Claro. Están haciendo un daño tremendo, ¿no? Porque, digamos, y además es una disputa que se supone que por dos modelos de país distintos, pero no se ve el modelo de país en ningún lado. No. Porque del gobierno oficial el programa es el programa del fondo, que es un programa para llegar al 2023. Y del otro lado se dice mucho, pero el programa no aparece. Claro. O sea, la burguesía argentina no tiene, y tampoco en la oposición, ¿no? Tampoco hay en la oposición un programa como no sea el de desregular todo, en fin, esas cosas que ya hicieron y que se saben que no caminan, ¿no? Entonces acá hay, aparte de la crisis política general, etcétera, hay una crisis profunda del sistema capitalista local como tal y una burguesía en cualquiera de sus expresiones políticas que es incapaz de relanzar el proceso de acumulación y reproducción de capitales en una perspectiva de 10, 15, no te digo histórica, solo de 10 años, 10, 12 años para adelante, ¿no? Claro, claro. Lo que hay detrás de todo esto es la crisis del capital, más allá de gobiernos mejores, gobiernos peores, ninguno, algunos son mejores que otros, pero ninguno resuelve la crisis real, la resuelve. Claro, me reservo una pregunta que me dispara tu reflexión final sobre la crisis del capital para el final de todo, ¿no? Digo, ¿hay que preocuparse por la renuncia del secretario de Comercio o no? Mira, es una cosa más, no. Yo lo conozco a Feletti, de que era joven. Sí. De la época de que estaba en la CTA, él era empleado del Banco Central, era integrante de la Comisión Interna del Banco Central, es un tipo estudioso, es muy responsable y muy trabajador. Pero la verdad que no pudo hacer nada, fracasó totalmente. Lo que viene ahora es una cosa más homogénea, le han pasado el control de la inflación al ministro de Economía, claro, y él ha puesto ahí en la Secretaría de Comercio un hombre de su riñón. Un hombre que además, por lo que leí en el diario de hoy, es un tipo con mucha experiencia, porque ya estuvo en la Secretaría de Comercio los 7 años con Moreno, o sea, el tipo sabe de qué se trata, ¿no? Claro. Ahora, la historia dice que en las crisis argentinas, el ministro de Economía siempre fue un tipo muy fuerte. Hay que acordarse de Cavallo, digamos, hay que acordarse de Labaña, que era un tipo que controlaba todo. Hasta ahora Guzmán no controlaba nada, era el ministro de la deuda y nada más. Bueno, ahora empieza a controlar. Claro, ahora empieza a tener el toro por las astas, digamos, como quien dice, ¿no? Bueno, hay como vamos a hablar un poquito de la región y del progresismo que a nosotros nos inundó bastante, digamos, en el país, digamos, y que a veces parece, por lo menos a mí me da la sensación, Eduardo, no sé cómo vos lo ves, me da la sensación que el progresismo muchas veces es servil a lo que viene después con el neoliberalismo, ¿no? Pero el neoliberalismo ejecuta
ajusta, destruye, pero como que viene el progresismo a tapar algunos agujeros, qué sé yo, pero le deja como el campo preparado para que después sigan trabajando ellos. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Hola? Ah, no me diga que abrí, se me cortó. Eduardo, ¿estás ahí? Te escuché perfectamente. No, estamos bien. Mira, si uno se refiere al progresismo de los primeros 15 años de este siglo, desde Chávez para adelante, Lula, sí, el propio Kirchner, etcétera. Eso fue Evo en Bolivia, Ecuador no me acuerdo cómo se llamaba el presidente de Ecuador, bueno, pero todo eso, sí. Vos lo que ves que tuvieron a su favor el precio de los commodities. Eso es central en toda la política de la región. El aumento del precio de los bienes que exporta la región favoreció la distribución del ingreso. Y estos distribuyeron el ingreso muy fuertemente, pero no alcanzaron a distribuir la riqueza, no afectaron la riqueza, ¿no? Ese es un problema central, porque avanzar en recortar las porciones de riqueza significa avanzar en términos anticapitalistas, y no se avanzó demasiado en términos anticapitalistas. Claro. Si uno pudiera hacer una periodización, uno puede ver que tanto en la Venezuela de Chávez como en la Bolivia de Evo Morales hubo un inicio de ruptura con el imperialismo muy claro, algo que no sucedió con Lula, con Kirchner, ni tampoco con Ecuador, ¿no? Claro. Fueron orígenes similares, se forjaron todos estos gobiernos en la lucha contra el neoliberalismo de aquella instancia, y bueno, hicieron lo que pudieron durante esos 15 años, que fueron muy productivos para la gente. La verdad que la situación era mucho mejor que ahora. Ahora pareciera haber otra ola neoliberal, pero en condiciones muy distintas. O sea, no surgen enfrentados al imperialismo, sino que por el contrario, vos fijate las declaraciones de Boric en Chile, vos sí, fijate, este domingo hay elecciones en Colombia, pero fíjate, sí, las declaraciones de Petro son mucho más cuidadas, mucho más criteriosas, porque saben que la relación de fuerzas no da. Lula vuelve a reincidir llevando un compañero de fórmula de la empresa, de la derecha empresaria, o sea, porque si no le puede ganar a Bolsonaro. Hay toda una discusión en el PSOL, el partido de izquierda, de la cual las corrientes internacionales en la cual yo estoy inscrito participamos ahí. Hubo toda una tremenda discusión si hay que votar a Lula en primera vuelta o presentar candidatura propia, y en la segunda vuelta sí. Triunfó votar a Lula en primera vuelta por el temor de que si hay segunda vuelta no es seguro que le ganen a Bolsonaro, ¿no? Claro. Eso te habla de cuál es la relación de fuerza. Además, Brasil no es cualquier país en América Latina, ¿no? No, claro. Es el país decisivo, son 200 millones de personas, ¿no? Claro. Ahora, la otra cosa que vos tenés, que en casi todos estos gobiernos, digamos, el gobierno en su historia, el kirchnerismo en su historia, Lula en su historia anterior y ahora, son todos gobiernos que no recurren a la movilización de la gente. Vamos a ver qué pasa con Boric en Chile, porque Boric es producto de una enorme movilización. Sí. Y sin embargo, vamos a ver qué pasa, porque acá está claro que esta relación de fuerza solo se rompe con la gente en la calle. No hay otra forma de romperla. Claro. Acá habría que poner a la gente, miles y miles de personas, en contra de los formadores de precios, contra la Unión Industrial, contra la Cámara de Industrias Alimenticias, contra el sector de los bancos y el sector financiero, empujar contra todo eso a la gente, porque si no es con la gente no se puede resolver. Esto no se resuelve técnicamente, poniendo una retención un poco más o una retención un poco menos, no se resuelve. Claro, pero puede estar mejor seguramente. Si poner retenciones, el Estado va a tener un poco más de dinero, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? Entonces, esto es un círculo vicioso. El país va y viene, siempre igual. Claro. ¿Qué queda para la gente que tiene que escuchar, por ejemplo, de la vicepresidenta que dice que este es el mejor sistema para vivir, ¿no? Digo, teniendo en cuenta esto que vos nos estás contando, Eduardo, que los problemas de fondo no se resuelven teniendo más dinero, y teniendo en cuenta también que hoy ganando la presidencia uno no tiene el poder, ¿no? Digamos, acabás de decir vos,
estos acuerdos que hay que hacer para poder llegar a derrotar a un contrincante y hacerse de la presidencia, pero eso no garantiza tener el poder. Digo, ¿no es hora de pensar en cambiar, de pensar en una matriz diferente, en algo que no sea repetitivo a lo que nos viene pasando a lo largo de los años? Mira, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente coherente con lo que dijo siempre. Ella siempre avaló el sistema del capitalismo. Lo que pasa es que buscan un capitalismo renano, un capitalismo más regulado, menos libertad de mercado, etcétera, etcétera. No hay que olvidarse que cuando ganaron la primera vez las elecciones, el primer viaje que hicieron Néstor y Cristina Kirchner fue a Estados Unidos a tocar la campanita en la bolsa de valores, ¿no? Sí. Sí, son símbolos eso. Después entran en contradicciones porque se asumieron como la expresión política de una burguesía nacional que quiere tener un poquito más de juego internacional. Es claro que el kirchnerismo trata de no ser un vasallo del imperio, discute con el imperio un lugarcito bajo el sol, muy diferente a lo que Macri y compañía, eso claro. Hay que reconocerlo. Sí, pero sí, eso no sirve para cambiarla, no alcanza a cambiar las cosas. Y no pide, la vicepresidenta en el discurso del otro día dijo, el capitalismo es el sistema más eficiente y dentro de esa eficiencia el mejor de todos es China. El nivel de explotación salarial en China es espantoso. Ahora, ¿ese es el capitalismo más eficiente? Es cierto, porque el capitalismo se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Si no hubiera explotación de la fuerza de trabajo, el capitalismo se derrumba, porque ¿de dónde saca para acumular, no? Claro. También hay periodos en que se explota más, hay periodos en que se explota menos, no cabe la menor duda de eso, ¿no? Claro. El primer peronismo al lado del conservadurismo anterior, es claro que era mejor para los trabajadores, de la misma manera que uno puede decir los primeros años del kirchnerismo fueron mejores para los trabajadores que en la época de Menem, no cabe la menor duda de eso. Ahora, terminó en una crisis, para terminar con la consulta que vos me decías, el kirchnerismo, finalmente después de sus tres periodos de gobierno, terminó pavimentándole el camino a Macri. Y ahora le están pavimentando el camino a la derecha de nuevo. Digamos, lo que vos decías, ¿no? Sí. De alguna manera hay algo ahí que es propio de sus concepciones que fracasa, después de un tiempo fracasa. Claro. Pero lo que hay detrás de esto es la crisis del capitalismo y la burguesía argentina fue y sigue siendo una lumpenburguesía. Le interesa la ganancia en el corto plazo, se desentiende de los intereses de la nación como tal, y bueno, y así seguimos. Claro. Bueno, Eduardo, gracias por estos minutos que nos diste. La verdad que nos ampliaste el panorama, nos sacaste un montón de dudas y nos queda claro que con estas políticas económicas o con los gobiernos que puedan llegar a venir o los que están y qué sé yo, la gente que hoy vive por debajo de la línea de la pobreza o la indigencia, le va a costar mucho salir de esa situación, ¿no? Bueno, mira, pero no quiero solo tirar pálidas, ¿no? Yo creo que hay muchos intentos que se están haciendo de cambiar las cosas en las bases de las sociedades, ciertos procesos electorales en sectores del conurbano que han dado resultados sorprendentes, en Jujuy, en otros lados. No es representativo, pero la izquierda ha logrado por primera vez en la historia 4 diputados, que no es nada frente a todo lo otro, pero de todas maneras muestra que algo en las profundidades de la sociedad está cambiando. Y yo creo que hay que apoyar en eso. Por primera vez los trabajadores tienen que apoyar en sus propias concepciones, ¿no? Claro. Es tiempo de eso, ¿no? Eduardo, pero vos recién dijiste hace un ratito que hay que lo único que puede cambiar la historia es la gente en la calle, ¿no? Este tema del Parlamento, por lo menos lo que yo veo, o lo que nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, es que por más diputados que tengan los sectores de izquierda y demás, si no están en la calle no van a modificar las cosas. O sea, la historia lo muestra. Digamos, hoy estamos en el 2022, peor que muchos años atrás. ¿Y cuántos legisladores de izquierda hubo en las legislaciones? ¿Cuántos diputados de izquierda hubo? Podemos sacarnos el sombrero con Zamora, podemos sacarnos con un montón de gente honesta, pero que no se ha modificado absolutamente nada. Siempre fueron hechos aislados. Es la primera vez que hay una bancada de 4. Está bien. Pero mirá, la pelea hay que darla en todos lados. No hay que abandonar el terreno donde dominan los dominadores.
pero lo primordial bueno, es la calle, lo cual no quiere decir que no haya que dar pelea en el Parlamento, ya lo planteaba Lenin, hay que dar debate, hay que denunciar, el Parlamento es un organismo de denuncia, de desnudar todo el sistema, de plantear leyes distintas, de plantear otras cosas, pero el asunto está en el afuera, pero vos ese espacio de debate no hay que dejárselo a la burguesía, así sea uno solo, hay que dar ese debate. Bueno, yo no soy antiparlamentario, yo yo tampoco, pero de esas concepciones propias del anarquismo del principio del siglo pasado, que bueno. Yo tampoco, pero digo, a muestra de lo que nos toca vivir en la realidad y lo que ha pasado a lo largo de los parlamentos argentinos. De hecho, digamos, ustedes están peleando, todos estamos peleando por no pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, y ahí la ley de Olmos quedó archivada en el Parlamento muchísimos años y nadie la tomó, ¿no? Entonces, digamos, teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas, me parece que la hora de cambiar la matriz y la rebelión debería estar más latente o impulsarse más desde algunos sectores políticos y no tanto al diálogo parlamentario. Pero bueno, es una manera de verlo, no quiere decir que... No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay las grandes organizaciones sociales de este país están subordinadas al gobierno. Claro. Discuten más en los pasillos ministeriales que en la calle. Claro. Esa es la realidad. La izquierda hace lo que puede, hace concentraciones de 60, 80 mil personas, que claro. Para una izquierda como esta es mucho lo que hay, pero eso no alcanza. Pero bueno, hay que seguir algo. De las grandes crisis salen las grandes soluciones, así algo va a pasar. Claro. Me quedan un montón de preguntas, pero no tengo más tiempo. Eduardo, te comprometo para en otro momento te vuelvo a llamar y seguimos hablando, porque está muy interesante la nota, pero tengo que seguir adelante con el programa. Bueno, con mucho gusto y gracias por el llamado. No, por favor, que estés muy bien. Estuvimos hablando con Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI, economista de izquierda, colaborador de numerosas publicaciones de aquí y del exterior, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda.